nació sin saber que sería emperador. Gobernó el imperio más grande de su tiempo, con ejércitos que se extendían desde Britania hasta Mesopotamia. Y aún así, la batalla que más le costó ganar nunca fue contra un ejército enemigo, fue contra sí mismo. Esta es la historia de Marco Aurelio, la historia de un hombre que tuvo el poder de hacer absolutamente lo que quisiera, y que eligió, casi todos los días de su vida adulta, la disciplina en vez del exceso, la reflexión en vez del impulso, el silencio en vez del ruido. No fue un santo, fue un hombre real, con dudas reales, que dejó por escrito, sin intención de publicarlo jamás, la lucha interna de intentar ser mejor persona mientras el mundo entero dependía de sus decisiones. Quédate, porque su historia tiene mucho que enseñarnos, incluso 2000 años después. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121, en Roma, en el seno de una familia acomodada de origen hispano-romano, con raíces en la región de la Bética, en lo que hoy es el sur de España. Su nombre de nacimiento era Marco Annio Vero. Nada en su origen anunciaba que, décadas después, gobernaría el imperio más extenso que Occidente había conocido hasta entonces. Perdió a su padre siendo muy joven, y quedó bajo el cuidado de su abuelo y, más tarde, bajo la tutela directa del emperador Adriano, quien desde temprano notó algo distinto en aquel niño. No era ambicioso en el sentido tradicional, no competía por atención ni por lujos. Adriano, medio en broma, medio en serio, comenzó a llamarlo Vericimus, el más verdadero, jugando con su apellido Vero, pero también reconociendo en él una honestidad poco común en la corte romana. Desde los 11 años, Marco mostró una disciplina que sorprendía a quienes lo rodeaban. Se dice que dormía en el suelo, envuelto apenas en una piel, rechazando la comodidad de su cama, como ejercicio de resistencia y humildad. Vestía de forma austera en una corte donde la ropa era señal de estatus. Prefería estudiar retórica, derecho y, sobre todo, filosofía estoica, antes que participar en los excesos habituales de los jóvenes de familias poderosas. Uno de sus primeros maestros, Diogneto, le enseñó a cuestionar las supersticiones populares y a valorar el pensamiento riguroso por encima de las creencias fáciles. Más adelante, el filósofo Junio Rústico lo introdujo a fondo en las enseñanzas de los estoicos, y le prestó una copia de los discursos de Epicteto, el filósofo que había nacido esclavo y que, sin embargo, enseñaba que la verdadera libertad no dependía de la condición social, sino del dominio sobre la propia mente. Ese fue el momento, según los historiadores, en el que algo cambió profundamente en Marco. No estaba leyendo teoría abstracta, estaba leyendo una guía de vida escrita por alguien que había perdido todo, su libertad física, y aún así había encontrado una forma de ser inquebrantable por dentro. Si un esclavo podía ser libre en su mente, pensaba el joven Marco, entonces la verdadera prisión y la verdadera libertad nunca dependían de las circunstancias externas. El emperador Adriano, sin heredero directo que lo convenciera del todo, ideó un plan de sucesión poco común, adoptó a Antonino Pío con la condición de que éste, a su vez, adoptara a Marco Aurelio y a Lucio Vero como sus propios herederos. Así, casi sin buscarlo, el niño que prefería un libro a una fiesta se convirtió, a los 17 años, en el heredero designado del trono más poderoso del mundo conocido. Durante más de 20 años, Marco Aurelio vivió como heredero, no como emperador. Y esos años, lejos de ser un simple periodo de espera, fueron su verdadera escuela de gobierno. Antonino Pío, su padre adoptivo, gobernó con una estabilidad excepcional. No hubo grandes guerras, no hubo crisis mayores. Fue, según muchos historiadores, uno de los periodos más tranquilos de toda la historia del Imperio Romano. Y Marco Aurelio, en vez de impacientarse por tomar el poder, aprovechó ese tiempo para observar de cerca cómo un buen gobernante tomaba decisiones, con paciencia, sin ostentación, priorizando la estabilidad del Estado por encima del lucimiento personal. Antonino Pío lo integró progresivamente en los asuntos de gobierno, permitiéndole participar en el Senado, en la administración de justicia, en la revisión de leyes, no como un espectador, sino como un aprendiz activo. Marco continuó, en paralelo, profundizando su formación filosófica, ahora bajo la guía de Apolonio de Calcis, otro maestro estoico que reforzó en él la idea de que la firmeza de carácter debía mantenerse incluso en medio del dolor físico o la adversidad extrema. Se casó con Faustina la Menor, hija de Antonino Pío, y con ella tendría, a lo largo de los años, varios hijos, la mayoría de los cuales, trágicamente, no sobrevivirían a la infancia.
Esa sería una de las cargas silenciosas que Marco llevaría durante buena parte de su vida adulta y que aparecería, de forma indirecta, en sus reflexiones posteriores sobre la pérdida y la aceptación. Cuando Antonino Pío murió en el año 161, después de 2 décadas de gobierno estable, Marco Aurelio tenía ya 40 años. No era un joven impulsivo tomando el poder por primera vez. Era un hombre maduro, formado durante 2 décadas en la observación paciente del ejercicio del poder, y formado también, con la misma disciplina, en la filosofía que le enseñaría a sostener ese poder sin que lo corrompiera. El imperio no le regaló paz. Casi desde el primer momento de su reinado, Marco Aurelio tuvo que enfrentar una sucesión de crisis que pondrían a prueba, una tras otra, todo lo que había aprendido. Insistió en gobernar junto a su hermano adoptivo, Lucio Vero, como coemperador, un gesto poco habitual de reparto de poder, que reflejaba su desconfianza hacia la concentración absoluta de autoridad en una sola persona. Juntos enfrentaron primero una guerra contra el Imperio Parto, en el Oriente, que Lucio Vero lideró militarmente mientras Marco se ocupaba de la administración en Roma. Las legiones romanas regresaron victoriosas de esa campaña, pero trajeron consigo algo mucho más devastador que cualquier derrota militar, una plaga, probablemente viruela o sarampión en su forma más letal, que se propagó por todo el imperio y que hoy se conoce como la peste antonine. Se estima que mató a varios millones de personas a lo largo de los años siguientes, diezmando ciudades enteras, incluyendo las filas del propio ejército romano. Como si la plaga no fuera suficiente, tribus germánicas comenzaron a presionar las fronteras del norte, cruzando el Danubio en oulides cada vez más difíciles de contener. Marco Aurelio, un hombre formado en filosofía y no en estrategia militar, se vio obligado a pasar buena parte de sus últimos años al frente de campañas militares agotadoras, viviendo en tiendas de campaña junto al río Danubio, lejos de la comodidad de Roma, dirigiendo personalmente las llamadas guerras marcomanas. Y en medio de todo esto, llegó también la traición. Avidio Casio, uno de sus generales más confiables, gobernador de las provincias orientales, aprovechó un rumor falso sobre la muerte de Marco Aurelio para proclamarse emperador rival. Durante meses, el imperio estuvo al borde de una guerra civil. Cuando finalmente le informaron que Avidio Casio había sido asesinado por sus propios hombres antes de que el conflicto escalara más, Marco Aurelio no celebró. Se dice que sintió genuina pena por no haber tenido la oportunidad de mostrarle clemencia, de resolver el conflicto sin más muertes. Cualquier otro gobernante, acumulando guerra, plaga y traición en un mismo periodo, se habría endurecido hasta la crueldad, o se habría refugiado en el lujo y el aislamiento para escapar de la presión. Marco Aurelio hizo algo distinto. Se volvió más disciplinado, no menos. Fue precisamente en esas noches en el frente militar, agotado, lejos de casa, rodeado de muerte por todos lados, cuando comenzó a escribir para sí mismo una serie de reflexiones privadas, anotaciones que nunca imaginó que el mundo llegaría a leer y que hoy conocemos como las Meditaciones. Marco Aurelio creía, con una convicción que atravesaba toda su obra escrita, que el verdadero poder no estaba en controlar un imperio, sino en controlarla propia mente. Y esa creencia no era un ejercicio teórico de un filósofo cómodo en su estudio. Era la herramienta práctica de un hombre que tomaba decisiones de vida o muerte todos los días. En sus escritos, se recordaba a sí mismo, casi como una rutina matinal, que ese día se encontraría con gente ingrata, injusta, envidiosa o deshonesta. No lo hacía para amargarse de antemano, ni para justificar el cinismo. Lo hacía para no dejarse sorprender por la naturaleza humana, y así evitar reaccionar con ira cada vez que alguien confirmaba esa expectativa. Si ya sabes que te vas a encontrar con la deshonestidad ajena, razonaba, ya no tiene poder para desestabilizarte cuando aparece. Cuando un consejero lo traicionaba, cuando un senador conspiraba en su contra, cuando las noticias del frente militar eran desalentadoras, Marco Aurelio no respondía con el primer impulso. Se hacía, según reflejan sus propios escritos, una pausa deliberada antes de actuar, preguntándose si la reacción que estaba a punto de tener realmente lo acercaba a la persona que quería ser, o si simplemente estaba cediendo al enojo del momento. Esa pausa, repetida durante años, en cientos de decisiones grandes y pequeñas, se convirtió en su verdadera forma de gobernar. No era un hombre que no sintiera ira, frustración o miedo, sus propios escritos dejan claro que sí lo sentía, y con intensidad. La diferencia estaba en que no dejaba que esas emociones tomaran las decisiones por él. Escribía, en uno de sus pasajes más recordados,
que teníamos poder sobre nuestra mente, no sobre los eventos externos, y que al comprender eso, encontraríamos fortaleza. Aplicaba este principio incluso en los asuntos de estado más delicados. Prefería la clemencia sobre el castigo ejemplar cuando era posible. Prefería escuchar a distintos consejeros antes de decidir, en vez de imponer su criterio de forma autoritaria. Sabía, porque lo había estudiado y practicado durante décadas, que gobernar un imperio era, en el fondo, mucho más sencillo que gobernarse a uno mismo con honestidad todos los días. La vida de Marco Aurelio estuvo profundamente marcada por la pérdida. De los varios hijos que tuvo con Faustina, la mayoría murió en la infancia o en la juventud, algo trágicamente común en la época, pero que no por común dolía menos. Vivió, además, en medio de una plaga que mató a millones de personas en su propio imperio, una experiencia de mortandad masiva que hoy, después de vivir pandemias modernas, quizás podemos comprender un poco mejor que generaciones anteriores. Y sin embargo, en sus escritos, no encontramos desesperación ante la muerte. Encontramos, en cambio, un ejercicio constante de aceptación. Marco Aurelio practicaba lo que los estoicos llamaban la visualización de lo inevitable, pensar con regularidad en la finitud de la vida, no para volverse pesimista, sino para dejar de desperdiciar el tiempo disponible en preocupaciones menores. Escribía que temer a la muerte, algo que nadie puede evitar, era desperdiciar el único tiempo que sí podíamos controlar, como vivíamos cada día que teníamos. Para él, aceptar la muerte no era resignarse a ella con tristeza, sino liberarse del miedo que consume energía y atención que podrían usarse para vivir con más presencia. Esta aceptación se extendía también a las pérdidas que no eran la muerte, la traición de un amigo, el fracaso de una campaña militar, la enfermedad que no se podía curar. Marco Aurelio distinguía constantemente entre lo que estaba bajo su control, sus propias acciones, juicios y reacciones, y lo que no lo estaba, la salud, la opinión ajena, los eventos del mundo exterior. Esa distinción, heredada directamente de las enseñanzas de Epicteto que había leído de joven, se convirtió en el eje central de cómo procesaba cada pérdida que la vida le ponía enfrente. No era una aceptación pasiva ni resignada. Era, en sus propias palabras, una forma de libertad. Si no podía controlar cuando llegaba el sufrimiento o la muerte, al menos podía controlar con qué actitud los enfrentaba mientras llegaban. A pesar de estar rodeado constantemente de corte, consejeros, generales y familiares, Marco Aurelio buscaba el silencio de forma casi deliberada, casi obsesiva. Sus meditaciones no fueron escritas en un estudio tranquilo en Roma, rodeado de comodidades. Fueron escritas, en su mayoría, de noche, en campamentos militares junto al río Danubio, después de días agotadores de decisiones de Estado y de guerra. En ese silencio nocturno, lejos de cualquier audiencia, se hacía las preguntas que nadie más en el imperio podía hacerle: si había actuado ese día con virtud, si su reacción ante determinada persona había sido justa o simplemente impulsiva, si estaba gobernando por el bien del pueblo o cediendo, aunque fuera un poco, a la vanidad del poder absoluto. No escribía para publicar. Esa es quizás la parte más reveladora de toda su historia. El hombre más poderoso del mundo conocido no necesitaba impresionar a nadie con sus palabras, porque nunca esperó que alguien más las leyera. Escribía únicamente para sí mismo, como ejercicio de honestidad interna, como una forma de rendirse cuentas a sí mismo cada noche, sin la posibilidad de engañarse con excusas convenientes. Ese silencio deliberado, sostenido durante años en medio de guerra y crisis constante, fue quizás su herramienta de gobierno más importante, aunque invisible para el resto del imperio. Mientras que otros gobernantes de su época se rodeaban de aduladores y ruido constante para evitar enfrentarse a sus propias dudas, Marco Aurelio hacía exactamente lo opuesto, buscaba el silencio a propósito, precisamente para no perder el contacto con su propio juicio. Marco Aurelio murió el 17 de marzo del año 180, probablemente en Vindobona, la actual Viena, en pleno frente militar contra las tribus germánicas, lejos de Roma, lejos de la comodidad que su posición le habría permitido tener. No dejó un imperio perfecto ni libre de problemas. De hecho, su propio hijo y sucesor, Cómodo, gobernaría después de forma muy distinta a como él lo había hecho, lo que para muchos historiadores marcó el inicio del declive de la llamada Pax Romana. Pero Marco Aurelio dejó algo que ha sobrevivido casi 2000 años, mucho más allá de las fronteras de cualquier imperio, un ejemplo escrito, honesto y sin pretensiones, de que el poder, sin disciplina interior, no significa absolutamente nada.
Sus meditaciones, escritas para nadie más que él mismo, en las noches más agotadoras de su vida, siguen leyéndose hoy, en todos los idiomas, por personas que jamás gobernaron nada más que su propia vida diaria. No las leemos porque Marco Aurelio tuviera todas las respuestas. Las leemos porque se atrevió, siendo el hombre más poderoso de su época, a hacerse las preguntas más difíciles y a no dejar de hacérselas ni siquiera cuando nadie lo estaba observando. Si esta historia te dejó algo, suscríbete. Cada semana traigo una nueva reflexión estoica para ayudarte a vivir con más calma, más claridad y más control sobre lo único que realmente puedes gobernar, tu propia mente.